Muchas gracias, Mateo. Qué bueno, siempre una alegría poder venir para acá y estar en el sur, en Granada, Linares. Bajo esto y os explico por qué. Es por temas de falta de vista. Disimuladamente tengo que tener esto a una cierta distancia para poder ver lo que voy a decir. Si me lo ponéis aquí no lo puedo ver. Pero qué alegría poder de verdad estar con vosotros en esta tarde. Y hace tiempo que no compartía con vosotros, pero hemos estado al tanto de lo que Dios ha estado haciendo y, jolín, tío, qué pasada lo que Dios ha hecho con vosotros, ¿no? Desde que empezaron allá en el local donde estabais al principio, recuerdo, el del local, era de esta asociación cristiana católica, ¿recuerdas? Tan generosa, tan buena, que abrieron sus puertas para que pudiéramos comenzar y después ver el proceso por el que Dios os ha llevado, la provisión, la bondad de Dios, ver, yo sé, cómo derrama todas sus bendiciones sobre vosotros. Es magnífico poder verlo así. Y nos sentimos partícipes también en el sentido de que nos sentimos como familia. Creo que Dios me la ha jugado porque me podía haber dado el dinero una semana antes, ¿no? Yo soy muy caluroso y ahora os veo a todos así y digo, jolín, por una semana, Señor, por una semana. Pero bueno, seguro que lo vais a disfrutar. Saludos de la iglesia de Linares. La verdad que están haciendo una labor fantástica allí también y se agradece el apoyo que vosotros le habéis estado dando durante todo este tiempo y espero que siga siendo así, porque la verdad es que les va muy bien el apoyo. Yo quiero hablaros hoy de un tema que básicamente yo estoy pasando por él, claro, pero es que yo llevo pasando por este tema realmente toda mi vida. Y me supongo que en mi vida no es tan distinta la vida de muchos de los que están aquí hoy. Pero una cosa de las que son más deprimentes para mí es cuando escucho a alguien decir, tío, yo no sé cuál es el propósito. No sé cuál es el propósito o el punto de la situación por la que estoy pasando. Yo no sé por qué tengo que pasar por estas cosas y puede ser algo en el matrimonio, puede ser algo, yo qué sé, en cuanto a la iglesia, puede ser algo espiritual, algo físico, una necesidad, una enfermedad. Pero hay gente que viene y dice, Juan Miguel, es que yo no veo el propósito. ¿Cuál es el punto de pasar por algo así? Muy triste cuando he tenido una pareja o recuerdo un anciano que conocí en una iglesia en Estados Unidos donde estaba pastoreando y su esposa falleció. Y él tenía ya 90 y pico años y estaba en casa, él no podía venir a la iglesia y los hermanos de la iglesia tenían que ir a cuidarlo. Y él decía, Juan Miguel, es que yo no entiendo el propósito por el cual Dios me mantiene aquí. No puedo ir a la iglesia, no puedo hacer nada, no puedo activarme. La gente tiene que estar viniendo a cuidarme aquí a casa. Y yo digo, ¿cuál es el propósito? Y cuando piensas en una persona así de mayor, tú dices, bueno, te da a pensar, pero cuando hablas con un joven que tiene toda la vida por delante, 17, 18 años, y ya se está planteando, ¿cuál es el punto de que mi vida sea como es? ¿Cuál es el punto de esforzarme e intentar hacer las cosas bien? Porque al final del día intento y me esfuerzo por hacer las cosas bien, pero no veo que haga ninguna diferencia. ¿Cuál es el punto de ser fiel en mi matrimonio, de seguir intentándolo una vez más? ¿Cuál es el punto de seguir, yo que sé, haciendo cosas por Dios cuando no veo necesariamente que directamente la mano de Dios esté bendiciendo mi vida o mi casa? ¿Cuál es el punto? Y escuchar esto es tan frustrante. Y esto viene como un clamor de gente que tiene un dolor en el corazón. Ahora, el dolor no es solo para los creyentes, el dolor es algo que todos pasamos, todos nos identificamos, seas creyente o no, da igual, es algo generalizado. Y yo me he encontrado con gente que me ha dicho, Juan Miguel, yo odio pasar dolor, yo odio el pasar por situaciones difíciles, pero una de las preguntas que yo tengo en cuanto a esto es que yo creo que la gente no necesariamente odia el dolor, yo creo que lo que la gente odia es tener un dolor sin un propósito. Porque cuando la gente tiene un propósito en medio de su dolor, yo creo que entonces ven la razón de decir, bueno, al menos por lo que estoy pasando, tiene una razón de ser. Yo pienso, por ejemplo, y es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero podríamos pensar en la gente que pagan para pasar dolor. Y algunos de ellos están en esta iglesia. Yo sé que la gente tiene una asombrosa capacidad de aguantar la dificultad.
Pero yo sigo sin entender por qué alguien paga para correr una maratón. Sigo sin entenderlo. Yo digo, después de los 5 kilómetros ya algo pasa en el cuerpo, las rodillas, algo empieza a decirte, ¿sabes qué? Tómatelo con calma, descansa, esto está duro. O sea, y la gente paga por hacer cosas así. Yo tengo unos amigos que hacen CrossFit, ¿no? Y es que ellos me cuentan, venga, ahora no, y más flexiones, y ahora más abdominales, y ahora corre, y ahora salta, ahora sube por la cuerda, ahora baja de la suela. Y pagan. Y yo digo, ¿cómo es posible? Pero a lo mejor parecen ejemplos sencillos, pero a mí me gusta pensar, por ejemplo, en nuestras esposas, ¿no? Si estás casado, ¿cómo aguantan el dolor con el cual me cuesta identificarme? Discúlpenme. Pero cuando van a dar a luz, eso tiene que doler, ¿no? Digo yo. Duele. Y son capaces de aguantar ese dolor. Y cuando ha pasado esa temporada y entonces abrazan a ese bebé, de repente dicen, mi dolor valía la pena. Tenía un sentido lo que estaba haciendo. Por eso digo que yo creo que la gente no es que odie el dolor, es que nos cuesta asimilar la idea de tener que pasar por el dolor o por el sufrimiento cuando no hay un propósito en ello. Y yo quiero decirles hoy de que, de verdad, hay un propósito en aquello por lo que nosotros estamos pasando. Yo no sé, ¿tengo un PowerPoint detrás de mí o no? Podría poner un PowerPoint detrás de mí, sería bueno porque me va a ayudar a guiarme. Pues voy a decir, no, sobre todo el texto bíblico. Bueno, yo sé que mucha gente hoy en día están pasando situaciones difíciles y hay frustración. Estamos apenas todavía intentando salir de esta temporada del 2020 con una pandemia que nos ha azotado, donde un montón de gente ha perdido el trabajo, empresarios han tenido que cerrar las puertas de sus negocios, un montón de seres amados han fallecido y ahora hay dolor profundo en la sociedad y hay dolor y sufrimiento y muchos se preguntan, ¿hay una razón para pasar todo esto? ¿Hay un propósito en todo esto? Yo quiero deciros hoy que no es sin propósito lo que nos sucede a nosotros. No es sin propósito. Hay un propósito en medio del dolor. Dios es tan perfecto, tan bueno con nosotros, que Él es capaz de planificar nuestra vida y permitir lo que sea necesario para nuestro propio beneficio. Dicho esto, permítame ahora hacer una oración. Señor, te doy gracias porque en medio de las situaciones más adversas, aquellas situaciones que nosotros pensamos que no tienen ningún sentido, tu bondad se puede revelar y extender a nosotros de una forma increíble. Y nos ofreces la oportunidad de vivir una vida donde tú controlas cada aspecto de la vida. Y tanto las cosas buenas como las cosas malas, tanto los momentos de felicidad como los momentos de dolor y de sufrimiento. Señor, tú controlas todo eso para ayudarnos a mejorar y a servirte mejor. Háblanos hoy, Señor. Háblanos y convéncenos de que podemos estar seguros y tranquilos de que pase lo que pase en nuestra vida, Señor, es por nuestro bien. Quiero compartir un texto con vosotros rápidamente. Bueno, no rápidamente, lo retracto. No rápidamente porque no soy tan rápido. Así que no me... Es un texto que yo he leído varias veces en el Nuevo Testamento que siempre me molesta. Porque yo a veces no entiendo las cosas que hacía Jesús, las cosas que decía Jesús. Y quizás tú has leído este texto antes y también en algún momento te has quedado pensando, ¿cómo es posible que Jesús haya hecho algo así? Y yo digo me molesta y no quiero que nadie se ofenda por ello, porque de todos modos Jesús solía tener esta reacción o causar esta reacción en la gente que le rodeaba con sus propias palabras. En Lucas 22 hay un texto que quiero hablar con vosotros hoy, donde Jesús está hablando con Simón, con Pedro, y esto es poco después de la Santa Cena. Simón es este seguidor de Jesús que luego Jesús le cambia el nombre, le pone Pedro y él está diciendo Simón, Simón. Y aquí Satanás
os ha pedido para zarandearos. Y me parece curioso que al principio Jesús está hablándole a Simón, singular, eres tú, Simón, y cuando dice, ha pedido para zarandearos, están incluyendo al resto de los discípulos. Yo me pregunto por qué Jesús no simplemente dijo, ¿sabéis qué, amigos, discípulos míos? Satanás ha pedido para zarandearos, pero él presta su atención específicamente en Simón, es porque él sabe que Simón va a necesitar una instrucción ahora. Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. Y él continúa y dice lo siguiente, pero yo, por ahí está en algún sitio. Ahí va. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Ahora, Simón, el diablo me ha dicho que quiere atacarte, o que quiere atacaros, pero a ti también quiere atacarte. Él quiere venir a molestarte, quiere venir a hacerte dudar, quiere venir a coger tus cimientos y hacerlos temblar. Él quiere hacerte daño, quiere probar tu fe y tu fidelidad. Eso es lo que él viene a hacer ahora. Y ¿sabes qué? Lo que me extraña es que Jesús le dice, no te preocupes porque yo voy a estar orando por ti. Si fuera yo le diría, no ores tanto por mí. La verdad, ya ora bastante, tienes muchas peticiones, tienes el mundo entero por el cual orar. Pero si el diablo viene y te pide permiso para atacarme a mí, simplemente dile, ¿sabes qué? No, dile al diablo que no le des permiso. Oye, Juan Miguel es mío, no lo toques, no quiero que hagas nada, bueno, déjalo tranquilo, déjalo en paz, vete por allá. Yo esperaría algo así. Yo me pregunto cómo Simón recibe el hecho de que Jesús está básicamente diciendo, no solo me ha pedido permiso para atacarte, sino que yo le he dado el permiso. Wow. O sea, que tú le has dado permiso para que el diablo venga y juegue con mi vida, con mi fe. ¿Tú le has dado permiso para que me haga tambalear? A mí que te estoy siguiendo, a mí que he dejado todo por seguirte a ti. Ahora el enemigo viene y le estás diciendo que sí, que puede hacerlo. Sí, pero no te preocupes porque yo he rogado por ti. Wow. Me parece curioso que tu fe no falle. Además me parece ofensivo. Porque Jesús seguramente le está hablando al grupo entero y no está diciendo que vuestra fe falle, incluyendo a todo el mundo para que nadie se sienta aludido como lo haríamos hoy en día, sino que él dice, bueno, seguramente es como si dijera, los demás no van a fallar, pero estoy preocupado por ti, Simón. El diablo va a venir a atacaros, pero estoy preocupado por ti porque me da que tu fe podría fallar. Así que voy a estar orando para que tu fe no falle. Yo me quedé pensando, hoy en día, yo me siento también como si en el último año hubiésemos sido fuertemente atacados. Iglesias, incluso en Barcelona, hay iglesias que han cerrado, no han aguantado y han tenido que cerrar sus puertas. Un montón de misioneros que han tenido que dejar la misión y se han tenido que volver a su país de origen. Familias que no podían resistir por la situación económica y tuvieron que volver a sus países. Otros que se han mudado, otros que perdieron incluso dentro de la iglesia de Barcelona, perdieron seres queridos, incluso un miembro de la iglesia que falleció por todo el tema del COVID. Y la gente quizás se está preguntando, pero ¿cuándo va a acabar todo esto? ¿Cuándo va a acabar esta agonía? ¿Cuándo vamos a poder salir sin las mascarillas? Pero tranquilos, no solo porque nos dé permiso el gobierno, sino porque ya sabemos que todo está controlado. ¿Cuándo va a llegar ese momento? ¿Cuándo podré sentarme a comer con un familiar sin estar preocupado? ¿Cuándo se va a acabar la crisis económica? ¿Cuándo voy a poder entrar otra vez en una empresa que me dé una seguridad de trabajo? ¿Cuándo van a acabar todas estas cosas? O quizá te pregunta, bueno, ¿cuándo el mundo volverá a ser lo que era? ¿Cuándo volveremos a vivir esa normalidad que hemos perdido? O quizás tú pregunta no es trascendental y piensas, ¿cuándo podré casarme? Iba tan bien en la iglesia, había, chicos, habían chicas, habían relaciones que se estaban formando y de repente vino una pandemia, todo se fue a la porra y ahora como que tienes que empezar de cero y qué es lo que va a pasar con mi vida y la vida pasa y los años pasan. Siento como que las familias han sido fuertemente atacadas durante este tiempo. Y me supongo que las preguntas vienen y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento, Juan Miguel? Pero alguien en la iglesia.
que durante la pandemia su mamá murió en la casa. Ni siquiera se la llevaron al hospital. La dieron por despídete de ella y... ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Y dónde estaba Dios cuando yo le estaba pidiendo que mi matrimonio no se perdiera? ¿Dónde estaba Dios en mi dolor cuando mi hijo se fue de casa y sucedió lo que sea? ¿Y dónde estaba Dios en mi situación de dolor y en mi sufrimiento? Y todo esto me recuerda algo. Me recuerda que a veces Dios elige usar precisamente el dolor como un instrumento para prepararnos. Dios usa el dolor. Ojo, Dios no es que cause el dolor, pero Dios usa el dolor. Si te fijas en el texto, Jesús no fue la causa, no fue el que causó la tentación o causó la prueba para Pedro, pero Jesús permitió la prueba. Y es que Dios tiene esta capacidad de que en medio del momento más adverso y difícil, Él es capaz de usar el dolor y el sufrimiento para seguir trabajando en nosotros, para trabajar en nosotros para que al mismo tiempo pueda sacar algo mejor de nosotros. Así que el dolor por el que ahora puedes estar pasando no es en vano. Dios no desperdicia ninguna oportunidad. En momentos de mi vida es cuando yo he pensado, pero es que esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, no tengo por dónde coger esto y darle forma. Me he dado cuenta con la perspectiva del tiempo de que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dios no desperdicia nada, Él usa cada cosa, cada dolor, cada sufrimiento, cada alegría también, para seguir formándonos. Y quiero pensar por un momento con vosotros como ejemplo la vida de Pedro mismo. El diablo viene a atacar a Pedro. Después de que Jesús le ha dicho esto, ya Pedro está bajo ataque continuo. En varias ocasiones el diablo le ataca y le zarandea, como Jesús lo había dicho, y zarandea las bases de sus valores, las bases de sus principios, las bases de lo que él pensaba que el reino de Cristo iba a hacer cuando Jesús viniese a establecer su reino. Y él tenía su idea personal o de los judíos de que, bueno, que el Mesías vendrá a establecer un reino terrenal que nos libre de la opresión de Roma. Y él tenía ya todo el panorama hecho en su mente. Ahora el diablo viene y lo zarandea en cada aspecto de la vida. En una ocasión, Mateo 16 nos relata que Jesús viene a Pedro y está hablando con él y le está explicando la razón por la que él ha venido. Y Jesús le está diciendo, yo he venido para dar mi vida, es necesario que yo muera, que yo resucite. Y él está explicando básicamente, definiendo su misión por la cual ha venido. Y en ese momento Pedro mira a Jesús y le dice, ni por un momento va a pasar eso, ¿eh? O sea, no voy a permitir que eso suceda. Absolutamente lo que tú estás diciendo me parece ridículo. Y si algo va a pasar no es que tú mueras, tú no vas a morir porque yo estaré aquí para luchar por ti. Así que él venía con su mentalidad judaizante o de los judíos para intentar establecer ese reino. Y Jesús venía con una idea totalmente distinta de cómo iba a ser ese reino. Y los dos chocan. Y él dice, no, tú no vas a morir. Y Jesús lo tiene que mirar y decirle estas famosas palabras que nos gusta decirle a nuestra suegra, apártate de mí. Y le dice, Satanás. ¡Wow! O sea, si Jesús te mira y te dice Satanás, ponte firme porque en algo te has equivocado, ¿eh? Bien sea en algo que has dicho, en alguna reacción, en algo. Pero yo lo que me quedo con esto es, ¿cómo se queda Pedro? Y el texto no nos lo dice, ojo, el texto, aquí me tomo yo mi libertad de intentar pensar, ¿cómo se siente Pedro cuando el Mesías por el que él acaba de decir, yo doy mi vida por ti, tú no vas a morir, ¿eh? Yo te defenderé lo que sea necesario? Ahora le mira y le dice, apártate de mí, Satanás. Me pregunto cómo durmió Pedro esa noche. ¡Wow! Y me pregunto cómo Satanás usa esas palabras de Jesús
Entonces, para zarandear a Pedro. Y Pedro está pensando, soy un bocaza, pero yo no sé si Jesús tenía derecho a hablarme así. Y el diablo viene y se mete. Es cierto, es cierto, es cierto. Después de que estás tú poniendo tu vida en la línea ahí, por la misión de Jesús, ahora después de que has dejado todo para seguirle, ahora te habla de esta manera. Además, ¿por qué no lo hizo en privado? Lo hizo en público, te ridiculizó delante de todo el mundo, Pedro. ¿Tú no te merecías eso? Sí, yo no me merecía eso. ¿Qué ha sucedido? Y el diablo trata de zarandear emocionalmente, para causar daño en el interior de Pedro, para darle quizá alguna razón para decir, abandona, tío, tú no estás cortado para esto, tú no te mereces este tratamiento, Pedro. Tú estás dándolo todo, tío. No mereces que te traten así y intentar causar un cisma, causar algo, pero yo me imagino cómo durmió Pedro esa noche. Y cómo de avergonzado se sentía alrededor de los demás discípulos que escucharon estas palabras. Y Pedro está ahí mirándolos, el impulsivo, y los demás están pensando, ¡buah, tío! La que le ha caído a Pedro, le ha caído la del pulpo, tío. ¿Cómo se sentiría él? Y yo creo que es zarandeado fuertemente. En Mateo 26, están en el jardín de Getsemaní. Y Jesús está pidiendo a los discípulos y les dice, ¿sabes qué? Aguantad conmigo en oración porque necesito que me apoyéis en oración. Jesús vuelve al poco tiempo. ¿Quién está roncando? Pedro. Jesús viene y dice, tío, jolín, apoyadme en oración. Y quizás Pedro está avergonzado y de repente llegan los soldados para arrestar a Jesús y Pedro vuelve a sacar su espada y le corta la oreja a uno de ellos y otra vez, sin darse cuenta, escúchame, sin darse cuenta, está yendo contra la voluntad o la misión que Jesús tenía, porque Jesús venía para ser arrestado, para poder morir en una cruz y cumplir su misión. Pero Pedro viene desde el otro lado intentando impedir que eso suceda. La segunda vez, al principio cuando Jesús, en la otra historia os dije que él dice, nunca vas a morir, voy a dar mi vida por ti, esto no te va a pasar, yo estaré ahí, no vas a morir, tú eres el Mesías, yendo en contra de la misión de Jesús, ahora otra vez. Y Jesús tiene que reprenderle otra vez. Y seguramente Pedro se siente, no entiendo nada. Y escúchame, escucha bien. Yo creo firmemente en la buena intención de Pedro. Cuando Pedro salta y dice, no te voy a dejar morir, lo hacía con la intención seguramente mejor de su corazón. Quería hacer el bien, quería ayudar a que ese reino se estableciera. Y ahora cuando salta a defender a Jesús, está haciendo lo que su corazón le dicta, que es lo correcto, que es el bien, lo que tiene que ser hecho. ¿Tú sabes lo frustrante que es cuando tú vives intentando hacer lo que es correcto? Y vives intentando hacer lo que crees que es bien, incluso lo que crees que Dios quiere que hagas. Y de repente la vida te pega un palo y te zarandea. Y Pedro se siente, yo no tengo ni idea de lo que me está pasando, no tengo ni idea, pero me siento como un fracaso. Y solo un poco más tarde, Jesús predice, y dice, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Y Pedro, Jesús, tú no tienes ni idea de con quién estás hablando. Juan, seguro. Tomás, seguro. El otro, seguro. Pero yo, ya lo has visto, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo jamás te negaré, yo no te voy a hacer algo así. Y entonces nos relata Juan, Lucas, en una de las escenas más dolorosas, yo creo, de la vida de Pedro. Y es cuando él está negando a Jesús la 3ª vez. Hay una escena que yo digo, es para sentirse miserable. Y Lucas lo relata de este modo. Hablando de Pedro, dice de inmediato, estando él aún hablando, está negándolo en ese momento por 3ª vez. Estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Este
este momento, esta escena, tuvo que traspasarle el corazón a Pedro de una forma tan profunda. Parece ser que la mirada de Jesús y la mirada de Pedro en ese momento se encuentran, y entonces Pedro, en ese momento que canta el gallo, se acuerda de la palabra del Señor que le había dicho antes: que el gallo cante hoy, ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces. Y saliendo fuera, amargamente lloró. No era para menos. ¿Qué otra cosa podía hacer Pedro? Estaba hecho polvo, el dolor era demasiado insoportable y seguramente se sintió como: soy un imbécil, soy un traidor. Jesús me lo advirtió y yo dije que no lo iba a hacer, que yo nunca le negaría, que estaría con él, y sin embargo ahora delante de un adolescente le estoy negando. Y se sintió como un miserable. Seguramente el diablo aprovecha esto en su estado anímico para decir: ¿dónde vas, Pedro? Mucho hablar, pero poco hacer. ¿Te has sentido alguna vez así? Cuando sí, tú hablas de ser cristiana, pero la verdad es que ahora que no te están viendo es una cosa totalmente distinta. El diablo viene y te sacude. ¿Sabes qué? Tú no mereces seguir a Jesús, Pedro. Mira lo que has hecho. 3 veces, y él te lo advirtió, 3 veces le has negado. Ahora, ¿con qué cara te vas a presentar tú delante de Jesús? Vete a hablar ahora con él. O vete a presentarte a sus discípulos que te han escuchado negarle. ¿Con qué cara te vas a acercar a ellos como que eres uno más del grupo cuando vilmente y cobardemente le has negado? Dime si eso no es cogerte por los pies y zarandearte emocionalmente hasta que te haga sentirte como un miserable y sentir como que la verdad es que no estoy viviendo con las expectativas que Dios o Jesús tenía de mí. Pero ¿cuántas veces esto es lo que nosotros vivimos a diario? Un hombre de una empresa que intentó salvar la empresa para poder seguir teniendo a los trabajadores y no pudo cumplir las expectativas que tenía, y ahora se siente fatal porque sus empleados están en la calle. O lo que es peor, un creyente, un seguidor de Jesús, que se está martirizando a sí mismo pensando: en la situación por la que estoy pasando, en este sufrimiento, en medio de este dolor, en este problema familiar, debería sentir gozo. Debería tener el fruto del Espíritu: gozo, amor, paz, mansedumbre, todas estas cosas que son tan buenas. Debería estar seguro y tranquilo y no preocuparme. Y sin embargo, a través de ese momento difícil, el creyente se siente miserable porque dice: en vez de tener gozo, estoy amargado, y en vez de tener alegría, ¿sabes qué? Siento rabia, siento frustración porque no veo ningún sentido en lo que está sucediendo. Siento ansiedad, siento temor. Y el diablo viene y te zarandea como a Pedro. Pero Dios estaba trabajando en la vida de Pedro en medio de este dolor. Y Pedro quizá no era capaz de verlo aún claramente, pero Dios ya estaba trabajando en Pedro porque necesitaba un Pedro que fuese mejor posteriormente. Había un propósito en todo lo que le estaba sucediendo, había una razón con Pedro. Por eso digo que a veces Dios elige usar el dolor como un instrumento para madurarnos, para llevarnos a un lugar más alto. Y yo quiero decir que tenemos que aprender esto. Esto es importante, lo siguiente. Dale a la siguiente, a ver si lo vemos. Ahí está. Tenemos que aprender a no mirar la vida desde la perspectiva del dolor, sino mirar nuestro dolor desde la perspectiva del propósito. Pero estamos siempre acostumbrados a mirar la vida por la perspectiva del dolor y miramos la situación y lo más fácil es quejarnos y decir: sí, tío, es que, guau, qué mal me ha ido, esto ha sido tan difícil, he perdido esto, he perdido lo otro, y no es justo que la vida me trate así, y tenía unos ahorros y me los he tenido que gastar todos, y ahora no sé qué, y me ha pasado. Y miramos la vida desde la perspectiva del dolor y la amargura y no nos damos cuenta que si cambiáramos la perspectiva por la del propósito y miramos nuestra situación pensando y estando confiados: Dios está haciendo algo. Dios a través de esta situación sigue trabajando en mí. Él tiene un propósito en todo lo que está sucediendo. Quizá viviríamos una vida más plena en Dios. Quizá ese fruto del gozo sería más evidente en nuestra vida. Pablo describió esto de una forma brillante en un texto que todos nosotros conocemos súper bien. En Romanos 8, Pablo dice:
lo siguiente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas. Y aquí tienes que pararte, ¿eh? No son algunas de las cosas. O no son como pensamos muchas veces las cosas de los otros, pero no las mías. La situación del otro, del pastor, de aquel que está allí, del estudiante. ¿No? Siempre pensamos, esto sí, parece que Dios... No, sabemos que Dios, sabemos. Estamos seguros. No hay duda, diría Pablo. Sin duda, no tenemos por qué preocuparnos. Esto es de madera, de cajón. O sea, sabemos que Dios hace que todas incluyen mi situación de hoy. Todas incluyen lo que me está pasando a mí esta semana, la siguiente, el siguiente mes, el siguiente año. Todas incluyen la situación de dificultad por la que tú estás pasando. Todas incluyen tus preguntas que no tienen respuesta. Señor, estoy sufriendo porque llevo ya 6 años, 7 años pidiéndote que me des un hijo. Esto es una carga muy pesada para mí, no ha sucedido. Todas las situaciones. Señor, pero te he pedido que mejores la situación en mi matrimonio, todas. Señor, pero me he quedado sin dinero, todas. La situación por la que tú estás pasando que te causa preguntas y no tienes respuesta, esa situación está incluida ahí. ¿Me puedes poner el texto otra vez? Porque no me lo sé de memoria. Sabemos que todas las cosas, dice, ayudan para bien a los que lo aman. Esto es a los que, y ahora me gusta esta parte, los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan a aquellos, porque Dios tiene precisamente un propósito. Dios hace funcionar todo de acuerdo a su propósito. Y ahora sí, rápidamente quiero volver al verso con el que comenzamos el texto, porque hay algo que no leímos. Así que vamos a seguir adelante. Si me lo pueden poner, por favor, en Lucas 22. Os dije, Simón, Simón, y aquí Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y esta es la parte que me parece tan interesante. Y tú, Pedro, cuando hayas vuelto. Voy a estar orando por ti, he rogado por ti. Pero tu fe no te va a faltar. He orado por ti, pero no te voy a dejar solo, no te he abandonado. No pienses que esta prueba, este problema, este sufrimiento que te va a causar el dolor o la forma que te va a zandarear el diablo, no pienses que esto te va a destrozar. Porque tú, Pedro, tú vas a volver. Y cuando hayas vuelto, serás un hombre totalmente distinto. Cuando hayas vuelto, tendrás fuerza para confirmar a tus hermanos. Y vemos un poco más adelante en la historia de Pedro. A este cobarde que negó a Jesús delante de un adolescente, ahora se levanta delante de un pueblo, una multitud de más de 3.000 personas, y comienza a hablar del Evangelio, y comienza a acusar a los que habían crucificado a Jesús, sabiendo que a él podía pasarle exactamente lo mismo. Pero él se levanta delante de esta multitud de los que crucificaron a Jesús y ahora predica un sermón y 3.000 personas vienen y se convierten en seguidores de Jesús. El Pedro de antes no podía hacerlo. Pero el Pedro que Jesús moldeó a través del dolor y de la dificultad, ahora es capaz de volver y confirmar a sus hermanos. Y quiero decirte que cuando pasamos por el dolor que nos transforma, tú y yo nunca somos los mismos. Los momentos en que yo he aprendido más han sido los momentos de más dificultad en mi vida. Los momentos cuando yo he visto a Jesús como un proveedor, han sido los momentos en que yo me he visto en más necesidad en mi vida y entonces le he visto como un proveedor. Los momentos que yo estaba más desanimado es cuando Jesús se reveló precisamente como aquel que podía animarme al máximo. Es en los momentos que pasamos por esos momentos oscuros cuando Jesús se presenta como la solución que necesitamos. Y es posible que estés en la situación que estás ahora.
No porque Jesús quiera necesariamente, pero estás en una situación donde Jesús va a aprovecharla para tener un encuentro personal mayor contigo y para transformarte a nivel interior. Escucha, y cuando vuelvas, pues no te va a dejar ahí, no vas a estar toda la vida ahí. Cuando vuelvas, no te vas a morir ahí. Cuando vuelvas, Dios podrá usar tu vida para confirmar, para animar y usarte para edificar su reino. Señor, haz esto en mi vida. Mi invitación para ti hoy es que te anime a confiar en Jesús. Y pase lo que pase, en el día más claro como en el día más nublado y más oscuro, que confíes que Jesús tiene un propósito en tu situación, sea la que sea. Confía en el Señor. Cuando vuelvas, serás una persona mejorada. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú eres capaz, y creo que eres el único que eres capaz de hacer algo así. Eres el único capaz de llevarme por la circunstancia más difícil y más adversa. Y sacarme, Señor, al otro lado de esta situación, mejorado, renovado y más fuerte, más fortalecido de lo que estaba. Y, Señor, no te pedimos que nos metas en esas situaciones. Pero sí, Señor, que uses cada cosa que nos sucede alrededor para edificar nuestra vida y para edificar su reino. Y gracias por la tranquilidad y la confianza que podemos tener en ti, de que tú eres capaz de no solo mantenernos, sino asegurar que al final de ese camino estaremos fortalecidos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho en esta iglesia, gracias por Elder, por Ana, por los líderes, Señor. Gracias por los voluntarios que tú has puesto aquí. Gracias por la provisión que tú les has dado. Y seguro que no todo ha sido fácil. Han habido momentos de dificultad. Pero a través de esto, Señor, han visto tu mano poderosa, bendiciendo y edificando tu reino aquí en Granada. Sigue haciendo tu obra, Señor, y bendice esta obra. Te lo pido de Jesús, Señor.